reiterándolos un gran saludo especial. El tema que trataremos el día de hoy lleva por nombre la democracia en la propiedad horizontal. Es un tema relacionado con democracia participativa, la democracia interna en la persona jurídica sometida al régimen de propiedad horizontal, los órganos de dirección y administración de la persona jurídica y asimismo la forma como se materializa la democracia al postularse en el ejercicio soberano del derecho al voto y asimismo en otras instancias de participación interna que trae consigo bien establecidas la Ley 675 de 2001. Los errores que se cometen en el desarrollo de las reuniones de asamblea y así también al transcribir las actas. Voy a proyectar una información, una presentación que me va a servir de soporte para tales efectos. Entonces procedo a la misma. Ay, Señor mío. Amén. Cerremos micrófonos. Sí, pero que se me olvidó, pero ¿qué puedo hacer, mano? Bueno, es normal en algunos momentos como estos el tener algunas inconveniencias de última hora en virtud de los recursos logísticos y la conectividad que estamos presentando en el momento. Lamentablemente parece ser que efectivamente las nubes en el planeta Tierra influyen en la conexión, pero por favor mantengámonos en sala y sigamos manteniendo la paciencia que hemos presentado hasta el momento. Dentro de unos momentos, Estanislao Rosocó Valeda va a continuar con esta conversación, en especial permitiéndonos observar la presentación con la cual nos va a ilustrar el día de hoy. Bueno, perfecto. Vamos avanzando y vamos a tratar el tema del Consejo de Administración al interior de los edificios, de los conjuntos residenciales y de los centros comerciales. Este órgano de dirección y administración de la persona jurídica, el cual debe servir de apoyo y que es parte del equipo de trabajo del administrador, e igualmente persigue y busca que la persona jurídica cumpla con su función, cumpla con su objeto, el cual está atado a unos principios que trae la misma ley, a la solidaridad, a la sana convivencia, a la tolerancia, a un ambiente sano y eventualmente, lo que todos esperamos, a unas buenas relaciones entre los diferentes actores que se encuentran o que nos encontramos en la misma. Un consejo de administración establecido, pero no limitado en la misma norma respecto a su número de constitución.
La norma nos entrega a nosotros un mínimo de 3 personas o sus representantes o sus delegados para que constituyan el cuerpo colegiado. Recordemos que es un cuerpo colegiado y que las personas, aquellos propietarios que consideren que pueden y desean participar del mismo, pueden colocar su nombre a consideración de la Honorable Asamblea General. Se habla y se especula mucho respecto de la calidad que debe tener la persona que desea ser parte de este cuerpo colegiado. La ley como tal no limita y tampoco establece respecto de inhabilidades, respecto de incompatibilidades u otras para el ejercicio del cargo y mucho menos para la postulación. Es de aclarar que todos los propietarios pueden ser miembros de este cuerpo colegiado e igualmente su delegado. Figura que también ha sido malentendida, ha generado controversia respecto del otorgamiento de los poderes y el alcance de los mismos. Como propietario puedo participar, pero asimismo puedo otorgar un poder para que a través de una tercera persona, a través de una interpuesta persona, me haga partícipe de la reunión de Asamblea General y haga uso de su derecho a voz y voto. Estamos viendo ya una instancia participativa, una instancia democrática, donde como propietario me postulo y coloco mi nombre a consideración, donde eventualmente se va a dar un proceso de carácter electoral, que es la votación por los miembros del Consejo de Administración, la cual también debe estar perfectamente establecida. Lo que establece la Ley 675, lo que establecen algunos reglamentos de la propiedad horizontal al respecto, y lo que realmente estamos viendo en la práctica son muy diferentes. Encontramos una Ley 675 que, como pasa en la mayoría de sus artículos, no hablo de vacíos, pero sí voy a hablar es de que no se ha desarrollado en los reglamentos de propiedad horizontal como la misma norma eventualmente lo propone y lo establece. Con bastante frecuencia escuchamos en las asambleas generales que Pedro Pérez no puede ser el administrador, que porque tiene problemas de convivencia, que Pedro tampoco puede ser consejero por esa misma razón. Y cuando Pedro se propone y se postula al consejo, le dicen, Pedro, usted no puede postularse, usted tiene problemas de convivencia. Y es en ese momento donde ante la consulta hecha a la ley 675 y la consulta que se le realiza al reglamento de propiedad horizontal, lo que encontramos es la copia de lo que establece la ley respecto del Consejo de Administración. No encontramos unos mínimos, no encontramos unos máximos. Procedemos a consultar el reglamento de la propiedad horizontal en ese sentido y no se desarrolló. No violemos esos derechos de Pedro a participar del Consejo de Administración y así sucesivamente de muchas otras personas. Si realmente, y que es la decisión de las comunidades, el reglamentar, el establecer este campo, venimos hablando de la necesidad de la reforma que tienen la mayoría de los reglamentos de propiedad horizontal en el país, que deben someterse a una revisión, a un diagnóstico, y una vez esto se dé, pues eventualmente generar una propuesta integral que abarque la totalidad de aspectos que todavía no se han desarrollado, aquellos que no son claros y otros que realmente quieran suprimir o modificar porque encontramos contenido en el reglamento de propiedad horizontal contrario a la ley.
Este consejo de administración, que si bien es cierto, no establece la figura de suplentes, la encontramos en algunos reglamentos. No es menos cierto que no se puede intentar imponer la suplencia en la reunión de Asamblea General, porque dicha figura no ha sido creada ni por la Ley 675 ni por los reglamentos de propiedad horizontal. Me abarca la pregunta de cómo proceden a nombrar suplentes para miembros del Consejo de Administración que no están ni en la ley ni en el reglamento, y que cuando hablamos de este cuerpo colegiado y su constitución, la ley 675 establece sus delegados. La delegación como figura, el delegado como persona, el cual válidamente puede ser nombrado por el titular y no mediante poder, mediante documento simple, para que vaya como delegado y actúe a nombre de él en la reunión y en el seno del Consejo de Administración. Siendo así que cuando actuamos y cuando avanzamos nombrando suplentes sin que se encuentren en el reglamento, estamos coartando y estamos limitando ese derecho que tiene ese propietario que se hizo elegir consejero al no poder delegar y encontrarse supeditado a que un suplente, el cual en la mayoría de los casos ni siquiera han determinado, porque no se encuentra en el reglamento, si es un suplente de número o si es un suplente directo, un suplente al respectivo cargo. Con otro inconveniente dentro de una democracia que tiene sus errores, como todas las democracias, que podemos incluso llegar a considerarla como democracia imperfecta, porque avanzamos nombrando suplentes, pero lo mismo, no determinamos con claridad qué tipo de suplente es, y con la sorpresa que cuando acudimos nuevamente a la ley 675, el único cargo que ha creado la ley 675 de 2001 es el cargo del presidente del Consejo de Administración. Por analogía, por unidad de materia y otros, se sustrae eventualmente, por sustracción de materia, que el Consejo de Administración tiene un secretario, porque es un cuerpo colegiado, y además porque se deben suscribir las actas. Y quienes suscriben las actas son el respectivo presidente y el respectivo secretario de un cuerpo colegiado. Encontramos que cuando el Consejo de Administración se reúne por primera vez, proceden a nombrar vicepresidente, proceden a nombrar tesorero o fiscal al interior del Consejo de Administración, e igualmente las figuras de vocales, sin existir en los reglamentos de propiedad horizontal y mucho menos en la ley 675, dichos cargos, mucho menos sus funciones. Pero sí encontramos que ante la ausencia temporal o definitiva del presidente del Consejo de Administración, automáticamente el vicepresidente asume como presidente, sin tener establecidas esas funciones, sin existir el cargo, lo cual eventualmente son prácticas que por costumbre se vienen realizando, pero que realmente no tienen un soporte jurídico, tampoco tienen un soporte estatutario o reglamentario, y empieza a afectar la dinámica. La recomendación en este sentido es la propiedad horizontal, y la Asamblea General debe ilustrarse, debe informarse realmente de qué es este cuerpo colegiado y cómo es la democracia que lleva a la elección del mismo y por qué vamos a votar para constituir un consejo de administración. También es claro que se habla y se especula respecto de las funciones que tienen los consejos de administración, cuáles son sus atributos, sus atribuciones en cuanto a función, en cuanto a facultad,
el alcance de sus decisiones por ser consejo de administración, el cual solamente es consejo de administración cuando debidamente convocada y cumpliendo con un protocolo, con una solemnidad, se reúne para debatir y en esa sesión toman las decisiones. Individual o independientemente, cada uno de los miembros del Consejo de Administración no son consejo. Son propietarios, son delegados. Y así, teniendo clara parte de la democracia respecto de este órgano colegiado, de este cuerpo colegiado, también debe quedar claro que no tienen manejos de carácter presupuestal, que no tienen manejos de carácter patrimonial, que aquel que es el tesorero de la persona jurídica es el administrador de la propiedad horizontal, que es una facultad establecida en la Ley 675 de 2001, y que tampoco puede obrar en contravía, siempre y cuando estas decisiones sean legales, de lo determinado por el máximo órgano, nuestra Asamblea General de Propietarios. Un cuerpo colegiado que tiene unas facultades y unas funciones adicionales, siempre y cuando se encuentren en nuestra ley interna, en nuestro reglamento de propiedad horizontal, como es toda la parte del debido proceso sancionatorio. Me remito al artículo 59 hasta el artículo 61-62 de la ley 675, según esté establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Asimismo, voy un poco más hacia atrás. El artículo 38, el cual establece las funciones de la Asamblea General, permite que se delegue una única función de las que le competen a la Asamblea General en el Consejo de Administración: el nombramiento del Comité de Convivencia, ese numeral tercero del artículo 38. Por lo demás, no puede recaer ni por delegación de la Asamblea misma, ni por agilizar el tiempo que ya llevamos 4, 5, 6 horas de reunión de asamblea, delegar en el Consejo de Administración funciones propias de la Asamblea establecidas por la ley. Le corresponde, y la misma ley es clara, solamente delegará en un Consejo de Administración la elección del Comité de Convivencia. Pero encontramos, al no ser claras las funciones de cada uno de los órganos de dirección y administración de la persona jurídica, muy común esto en las reuniones de asamblea, que sea el consejo el que asigne presupuesto, que sea el consejo de administración el que elija a los contratistas, el que sea el consejo de administración el que tiene la última palabra en los contratos, cuando quien los suscribe es el administrador y representante legal, porque así se estableció en la ley. Qué importante que la democracia realmente se lleve y se entienda en el seno de la propiedad horizontal. Es muy importante saber hasta dónde va cada uno de los órganos y qué es lo que puede hacer, pero también es importante saber a qué tengo derecho. Para mí es importante que se entienda que la forma como se toman decisiones, ya sea en el Consejo de Administración o en la reunión de la Asamblea General, es un símil a la forma como se toman las decisiones en el Congreso de la República, y estamos hablando del régimen parlamentario. Mientras avanzamos con nuestra presentación, podemos ver aquí, incluso me atrevería a decir, contrario a otros conceptos, la principal función del presidente del Consejo de Administración en su momento, la cual, de no existir consejo, teniendo en cuenta
la clase de propiedad o el tipo de propiedad horizontal e incluso algunas residenciales de menor tamaño que no contemplan el Consejo de Administración. Y es el actuar por una única y exclusiva vez como representante legal de la persona jurídica y suscribe el contrato con el administrador de esta, con aquella persona que va a llevar las riendas y que también tiene eventualmente determinado en la ley 675 con claridad sus funciones en el artículo 51. Adicional a esto, hago mención que teniendo en cuenta que tenemos unas actas de consejo de administración, pues requerimos de aquel secretario y no solamente para que suscriba conjuntamente con el presidente del consejo las actas de sus reuniones. Y la persona que sirve de apoyo para la transcripción de la misma, para la lectura del orden del día en cada una de las reuniones y sesiones del Consejo de Administración. Es aquella persona importantísima que eventualmente va a garantizar en buena medida el puente entre la Asamblea General y el Consejo, toda vez que a través de este es recomendable que medien todas aquellas participaciones de los miembros de la Asamblea General en las sesiones de Consejo de Administración. No sé, no comprendo de dónde han sacado que las sesiones de Consejo de Administración son privadas, que los temas allí tratados en su totalidad tienen un acceso restringido, en especial cuando los temas que se tratan en el seno del Consejo de Administración son de interés general para la comunidad, porque están precisamente tratando temas de convivencia, están tratando temas de posibles mejoras o cambios de uso de nuestras áreas comunes, tienen la capacidad y la facultad de presentar propuestas de reforma al reglamento de la propiedad horizontal e incluso toda aquella parte sancionatoria. Miren qué importante es, pero nuestra norma interna realmente es el reglamento de la propiedad horizontal y es allí donde a través de la toma de decisiones de la que vengo hablando, tanto el Consejo de Administración como la Asamblea General juegan un rol y un papel importante. No se le debe recargar al administrador, reforme el reglamento, actualice el reglamento, cuando como propietario y como colectivo, la persona y la Asamblea General pueden presentar peticiones respetuosas y propuestas de reforma, en especial para todos aquellos reglamentos que se quedaron ya obsoletos, teniendo en cuenta cada una de las dinámicas particulares de las propiedades horizontales que gerencian, o donde son miembros de Consejo de Administración. El debate, y como demuestra esta diapositiva, incluyen unos cargos de Consejo de Administración, ya se hace en los estatutos o ya se hace porque así lo determinó la Asamblea General, contrariando la norma misma. El artículo 5 de la ley 675 me establece con precisión y tomando lo que trae desde el artículo 3, qué es un reglamento de propiedad horizontal, cuál es su contenido mínimo y deberá contener lo siguiente, lo cual no es potestativo, lo cual es de carácter obligatorio. Me determina además que todos los aspectos de dirección y administración de ese conjunto residencial, de ese edificio, deben estar en el reglamento de la propiedad horizontal. Ese es mi documento idóneo. Y trae consigo la ley 675, también la forma como vamos a proceder para una reforma estatutaria que eventualmente se va a llevar a debate y se presenta un proyecto y se lleva a debate y tendrá quien lo presente y tendrá sus detractores, votos a favor, votos en contra, algunos votarán en blanco, otros se abstendrán.
No faltará la propuesta de que se vote todo el texto, todo el articulado, y trae a mi mente aquellos pupitrazos que en algún momento en la historia política del país nos enteramos en el Congreso de la República. No faltará la voz que dirá, un momentico, artículo por artículo, y además que me parece lo más sabio y lo más prudente, porque cada uno de los artículos, si va a recibir reforma, adición o similar, una modificación, debe debatirse y que cada artículo debe someterse eventualmente a votación. Artículos relacionados con el uso de áreas comunes, artículos relacionados con la tenencia responsable de mascotas, con el aseo, con la seguridad, con aquellos valores que en determinado momento llega a aprobar una asamblea general a modo de compensación en los conjuntos residenciales por el uso del salón comunal, el uso del barbecue, el uso de los parqueaderos comunales o el uso de parqueaderos de visitantes. Todo esto se lleva a un debate y ese debate hace parte de la democracia interna de la propiedad horizontal y cada uno de nosotros como miembro de la misma tenemos derechos. ¿A qué? A voz, a pronunciarnos, a manifestar la expresión respecto de esa modificación o de ese proyecto de nuestra ley interna. Y eventualmente tenemos derecho a votarlo. Un voto, que es un derecho, respecto del cambio de este reglamento. Derecho que emana de ese derecho de propiedad y del coeficiente de copropiedad que se establece con el mismo. Es muy importante entender cómo funciona la asamblea y que la intención no es, para hablar de reunión de asamblea exitosa, el que duró 1 hora o duró 2 horas. Puede durar 3 horas, pero que las decisiones se tomaron como establece la ley y el reglamento. Que la participación y los derechos de cada uno de los miembros de las asambleas generales se respetaron y se garantizaron. Contrario a lo que algunos manifiestan, en esta fiesta, en este proceso democrático que se da, respecto del texto de las actas de asamblea, que donde debe ser una copia fiel, fidedigna de todo lo que se manifestó, realmente no es así. ¿Y por qué no es así? Porque encontramos que en el tema o en el punto del debate de aprobación de presupuesto no falta la persona, ya se hace por desinformación, ya se hace por terquedad, ya sea porque es aquel que es el saboteador profesional de asambleas, entra a tratar temas, es que el gato de la vecina del 401, discúlpeme, estamos en el punto de aprobación de presupuesto. O es que usted no me ha arreglado y no me ha ayudado con mi estado de cuenta que no hace parte del debate, porque esto hace parte de la dinámica del administrador de la propiedad horizontal en su atención al público, no el momento en el que está el administrador frente a la Asamblea General rindiendo cuentas, porque eso es una reunión ordinaria de Asamblea General. La instancia en la cual el administrador rinde sus cuentas, rinde su informe, nos presenta las cuentas, qué cobró, qué no cobró, qué gastó, qué no hizo, y alteran ese debate democrático en la toma de decisiones del máximo órgano. El Consejo de Administración debe tener también muy claro que la democracia interna es una democracia de carácter participativo y lo primero que no debe patrocinar o pretender es el cooptar o el captar todos los espacios de participación. Se nombra un presidente que dirija la Asamblea General, la reunión, el uso de la palabra,
el que determina una suficiente ilustración, el que muy disciplinadamente lleva consigo el desarrollo del orden del día propuesto y aprobado por la Asamblea General, y no el presidente de la Asamblea tiene que ser el mismo presidente del Consejo o un miembro del Consejo de Administración. No, señor, porque es que también tenemos como asambleístas que escuchar la rendición de cuentas del Consejo de Administración. Muchos consejos dirán, ¿cómo así? Sí, una rendición de cuentas porque es el Consejo de Administración, el control, supervisión y vigilancia del administrador de la propiedad horizontal, de su gestión, del cumplimiento del administrador del mandato de la Asamblea General, cuando ha aprobado un presupuesto y le está diciendo al administrador, ejecute de la siguiente manera, ejecute en la siguiente proporción o ejecute en la siguiente cantidad, hablando de miles o cientos de miles de pesos. Una democracia que en muchos casos vemos mal lograda y encontramos propiedades horizontales a nivel consejo, con 2 consejos de administración, con señalamientos donde se habla, es que usted no es un consejo legal porque no se ha registrado en la alcaldía, es que usted no es un consejo legal porque es que esa asamblea estuvo mal convocada, no contó con el quórum, manipularon el texto del acta, cuando quien nos define a nosotros esto es un juez de la República y únicamente él. Podemos tener nuestras opiniones, nuestros conceptos, nuestros criterios, pero ahí se quedan. Dejemos que obre el operador judicial en derecho y diga quién tiene la razón. Desafortunadamente encontramos en lo público, en las alcaldías, funcionarios que manifiestan que los consejos de administración deben registrarse. Problema grave, anacrónico y endémico de esas entidades donde se exige y se solicita que las personas que nos atienden como ciudadanos realmente tengan conocimiento del régimen de propiedad horizontal. Cuando esto ya sucede, miren que la democracia, ese derecho de cada una de las personas que se postula a un consejo de administración, se ve atacado. También podemos ver que alguien alegando el ejercicio pleno de ese derecho está violentando el derecho de otro. Y es muy común y es muy normal en la ley 675 encontrar que eso sucede. Vemos en la siguiente diapositiva una imagen que intenta asemejarse a nuestra reunión de asamblea. No es menos el auditorio de una asamblea departamental, de un consejo municipal, el cual precisamente nos está hablando de todos estos aspectos. Cuando hablo de democracia participativa es porque tiene todos estos elementos y consigo los trae. Vamos a votar para llenar un número de curules que tiene respecto del cuerpo colegiado llamado Consejo de Administración en una pugna electoral mediante el sufragio, mediante el voto, indiferente del sentido que tenga este voto, pero voto que debe registrarse y debe registrarse en debida forma, toda vez que cuando vamos a tomar decisiones de carácter económico, se representa a través de nuestro coeficiente de copropiedad. Voto que si son decisiones diferentes a las económicas, se registra de forma nominal, un voto por cada unidad privada. Asimismo, se debe registrar el sentido de la votación, la calidad del votante, séase propietario o séase representado. Y debemos atender a lo que establece en el tema de poderes
si hay un límite de 2, 3, 4, 10 poderes o está abierto en el reglamento. Figura que de cierta forma garantiza la participación del propietario. No soy de la óptica que determina que el poder apoderar es patrocinar la no asistencia, porque si yo otorgo poder, estoy asistiendo en cuerpo ajeno, estoy asistiendo a través de mi apoderado, a través de mi representante, y ejerciendo el derecho de voz y el derecho de voto. También es deber en esta democracia lo que establecen respecto del moroso. Arbitrariamente no dejan participar al moroso, a pesar de que no se encuentre esto en el reglamento de la propiedad horizontal. Tenemos criterios y conceptos encontrados, unos a favor, otros en contra, pero es un tema al cual le hago un llamado dentro de esta democracia al sentido común. ¿Por qué manifiesto que al sentido común? Si la honorable asamblea va a debatir y tomar decisiones sobre alguno de los temas que establece el artículo 46 de la ley 675, donde debemos proceder mediante una votación de mayoría calificada, realmente, ¿cómo vamos a proceder si la media de mora en la propiedad horizontal perfectamente está entre el 40 y el 60% en la mayoría de propiedades horizontales? Y necesitamos un 70%, por lo menos, votando favorablemente para que se dé esa mayoría calificada. No un 70% de los que participan en ese momento, un 70% del 100 de los coeficientes de copropiedad. Otro elemento que es claro de esa democracia, y nos establecen cuándo requiero mayorías calificadas, cuándo no se requieren, y encontramos también cuando vamos a proceder con la liquidación de la persona jurídica. Todos estos aspectos, todas estas estipulaciones de orden legal, eventualmente son las formas de participar democráticamente al interior de esa organización social, de esa organización, entidad sin ánimo de lucro, llamada propiedad horizontal. Una democracia interna que en teoría es participativa, pero que en muchos momentos encontramos el freno es en los mismos reglamentos y en el desconocimiento de los miembros de la Asamblea General y la falta de pedagogía y de información en este sentido. Vemos que el accionar del Consejo de Administración tiene incidencia directa y además se relacionan, se alinean con el de las asambleas generales. Uno de ellos es cuando se presentan los informes. El informe del administrador no es el mismo informe del Consejo de Administración y viceversa. Son órganos independientes, así como las entidades de lo público son independientes y no presentan informes conjuntos. ¿Cómo han llevado el periodo o los meses a los que llegaron a gerenciar de determinado periodo? La forma de gerenciar, la forma de liderar procesos son diferentes y tienen un espacio donde la Asamblea General los va a escuchar, los va a evaluar, los va a calificar y a través del proceso electoral va a premiar a un consejo a través de un proceso electoral cuando corresponde a la Asamblea General, premiará la gestión de un administrador o internamente a través también de un proceso electoral será ratificado el administrador previa reelección. Y seguimos hablando de democracia. Democracia que se ve afectada en el momento que el Consejo de Administración va a elegir el contador, siendo el responsable de la contabilidad el administrador
siendo el responsable de que esta contabilidad se encuentre al día, siendo el responsable del cumplimiento de las normas de información financiera, de las normas de calidad, de las normas de auditoría y otras, respecto de la totalidad de los aspectos contables. Pero entonces, como somos consejo, le quito esa función. Ya no es usted el encargado, por lo menos de esta parte del control contable, ya no es usted el encargado de exigirle, porque es que somos nosotros los que lo nombramos. El nombramiento, la suscripción de contrato, el exigir el cumplimiento del objeto del mismo recae sobre el administrador de la propiedad horizontal. No nos extralimitemos. Si bien es cierto que en términos generales, tanto la propiedad horizontal como sus órganos se pueden autorregular y tienen la autorregulación, esta autorregulación tiene un límite y se llama Constitución y ley. De ahí que el Consejo de Administración no invada las competencias de la Asamblea General o no invada las competencias y las funciones del administrador de la misma. Ve uno con sorpresa que ese staff, ese órgano de control, o mejor, esa institución de control externo, llamada revisoría fiscal, también cae en este desorden democrático. Se supedita a llamados del Consejo de Administración, da a conocer por exigencia del Consejo o del Administrador, en algunos casos, sus informes de revisoría cuando recordemos que este staff es objetivo e independiente, porque así se lo estableció la Ley 43 de 1990. Además, recordemos que ¿por quién es electo? Es electo por la Asamblea General y es a ella a la que le debe la presentación de su trabajo, la presentación de sus hallazgos, la presentación de sus informes. Pero pasamos por encima, dentro de esa parte, dentro de ese evento democrático que es elegir al revisor, en el momento que no damos a conocer las hojas de vida, sino el mismo día de la asamblea. En el momento que no permitimos que hayan por lo menos 2 personas optando y participando en igualdad de condiciones, en equilibrio, en igualdad, para ser el revisor fiscal de una copropiedad. Asimismo, se atenta contra la democracia interna cuando algunos casos de revisores fiscales toman decisiones, dan marcha atrás a decisiones ya tomadas, no permiten ejecución, y así sucesivamente encontraremos de voz de ustedes mismos y de muchos otros hasta dónde llega la participación de algunos revisores fiscales al interior de la toma de decisiones de la propiedad horizontal, atentando contra la democracia interna. La revisoría fiscal es una institución respetable, a la cual se le debe respetar el acceso a la información. Pero recordemos que no es un órgano de dirección y administración de la persona jurídica y tampoco es aquel que tome decisiones, ya sean de la Asamblea General, del Consejo de Administración o las propias en ejercicio de las funciones del administrador. Los informes que contienen los hallazgos y los pronunciamientos del revisor fiscal son ex facto, a posteriori. Y dice, cometieron el error, no siguieron el debido proceso, esto es contrario al reglamento y hace unas recomendaciones, hace unas sugerencias, no solamente a los aspectos contables, sino en general a los aspectos financieros, legales, administrativos de la propiedad horizontal. Es muy importante que esto se dé y que se vaya entendiendo la democracia. Veo también que las asambleas generales entiendan cuál es su rol, cuál es su papel.
la Asamblea General debe recibir muchísima información. Es una recomendación, debería ser así, y adicional a esto, hacer uso, ya que está en boga el tema de transformación digital y que no es nuevo, ya que nos hemos tenido que adaptar a ciertos cambios en la forma de transmitir la información. Además nos va a brindar transparencia, vamos a ahorrar tiempos, vamos a eliminar problemas, pero informarle cómo es que la Asamblea General toma decisiones, cuándo se sesiona válidamente, qué representa ese derecho a voto y a voz que se tiene como miembro de la Asamblea, cómo me convocan a una reunión, los medios, y cómo puedo llegar a participar incluso como propietario en esa instancia llamada Consejo de Administración. ¿Cómo puedo participar sin ser un órgano de dirección y administración de la persona jurídica en el comité de convivencia? Pero no en esos 18 comités que algunas propiedades horizontales se han inventado y socavan las funciones del administrador y se las asignan a un grupo de 3, 4 o 5 personas, y también le quitan funciones al Consejo de Administración, desconociendo que no se puede dar, que estas son propias y además que se han otorgado a través de un mandato legal, incluido en el texto de la Ley 675 de 2001. El Comité de Seguridad, cuando la seguridad le corresponde al administrador, garantizarla, exigir la calidad en la prestación del servicio, pero nos inventamos un comité de seguridad que incluso pide presupuesto. Y hemos creado otras figuras atentando contra la democracia interna de la propiedad horizontal, atentando contra la toma de decisiones, porque la toma de decisiones también es un proceso democrático, además de estructurado, de estratégico y de gerencial. Hablar de democracia en la propiedad horizontal no es un cuento o una novela rosa, es realmente sentarnos en lo que es y cómo vamos a avanzar buscando que cada día mi propiedad horizontal sea mejor en sus áreas comunes, sea mejor en sus relaciones sociales y en su convivencia, que brinde mayor seguridad a mi familia y luego a la parte material. Que mi propiedad privada que gane mayor valor, una debida administración que se lleve a feliz término, genera incrementos en el valor. Y todo esto son procesos democráticos. Cuando como administrador llego al seno de la Asamblea General, llevo 3, 4 cotizaciones, les proyecto imágenes de obra, tablas que manifiestan los costos de la misma, tablas y cuadros comparativos de valores, otros de tiempo y cronogramas de obra, para que lleguen ustedes a la toma de la decisión. Pues hombre, esto es conducente a que esa democracia realmente sea una democracia efectiva, que no se quede en el papel. Conocer la hoja de vida de las empresas que están optando por ser candidatos y quedarse con el contrato. Esto es un proceso democrático. Esto no es un proceso dictatorial, esto no es un proceso autocrático, como desafortunadamente hemos visto en muchos casos, donde amplían la portería sin licencias, sin haber consultado a la Asamblea General. Voy a hacer la excepción de esta pandemia, porque pues eventualmente sabemos que trajo unos manejos para el fondo de imprevistos en el decreto 579, pero encontramos asignaciones de determinados rubros presupuestales, afectaciones al fondo de imprevistos sin que hayan sido autorizados por la Asamblea General. Es importante que se respete esta participación democrática, la cual genera el manejo de recursos económicos como la ley lo buscaba e intentó preverlo. Que las personas que están en el Consejo de Administración realmente sean aquellas que representan a la mayoría,
pero cometemos errores en la elección del consejo. Procedemos a elegir consejos de administración y atención a lo que voy a decir, mediante el mecanismo de planchas y cociente electoral, cuando la Corte ha sido clara y dice que ese mecanismo es válido, es permitido, pero debe encontrarse en el reglamento de la propiedad horizontal establecido. Y nos fuimos por sistema de planchas, venga que eso es una competencia, mi vecina, mi compadre, organicemos la plancha, cuando ni siquiera nuestra ley interna, nuestro reglamento de propiedad horizontal, así lo establece. Llegamos al punto de elección también de consejo de administración, revisamos el reglamento y dice 5, pero alguien dice que no se olviden los suplentes. Ah, tienen que ser 10. Pasan adelante y resulta que no sea votación persona por persona, cuando debe darse votación de persona por persona. Ya no es excusa, ay, es que nos vamos a demorar mucho, no. Hoy en día los medios digitales, esta transformación, esta era de la transformación digital ha traído consigo mecanismos de votación electrónica a través de celulares, a través de lectores de barra, lo cual ya no genera una excusa porque tenemos, en el peor de los casos, votaciones en pocos minutos. Y en el mejor de los casos, estamos hablando de 30, 40 y 50 segundos que se están demorando las tomas de decisiones de cada uno de los puntos en una asamblea. Si respeto el uso de la palabra, si respeto esa asignación que me dan, eventualmente no nos vamos a demorar 10, 15, 20 minutos en una toma. Vamos a manifestar si estoy de acuerdo o si estoy en desacuerdo, sin atentar contra la integridad, contra la honra, contra la dignidad de otras personas, separando los personalismos. Y va a avanzar la asamblea y va a avanzar esa instancia, ese evento democrático que se materializa en las reuniones de asambleas generales, en las reuniones de consejos de administración y en todos aquellos procesos donde procedemos a votar, donde deliberamos. Qué importante, administradores, que hagamos uso de las nuevas tecnologías en pro de la democracia participativa al interior de la PH, que hagamos uso de la democracia en los procesos de votación, que respetemos el sentido de la votación, que revisemos si realmente nuestros reglamentos de propiedad horizontal garantizan esa efectiva participación democrática y garantizar el derecho de nuestras comunidades, garantizar el derecho de aquellos miembros de comunidad que se hacen consejeros, es también garantizar en nosotros nuestros derechos, pero asimismo ser conscientes de nuestros deberes y llevar más allá, trascendir con una gestión que indique incrementos positivos. No solamente del manejo contable o financiero, sino hablando del manejo del tejido, del recurso humano, de ese tejido social. Me permiten, tengo otra presentación que presentarles y voy a avanzar para que sigamos con el tema del día de hoy, democracia en la propiedad horizontal. Gracias. Bueno, muy interesante el escuchar esta parte de la valiosa charla que nos ha estado presentando el doctor Estanislao Rosso y aprovecho para agradecer a todos ustedes el comportamiento que se ha mantenido en la sala. En el momento, todos los interrogantes que sean planteados, por favor, los podemos ir consignando en el chat de la aplicación para que al final de la intervención del doctor Rosso podamos entrar a resolverlas. Nuevamente, nuestros agradecimientos y vamos a continuar dentro de unos instantes con esta conversación para que podamos seguir adelante adquiriendo más y mejores conocimientos. Estoy seguro que todos vamos a tener mayor profundidad y un mejor desempeño en la medida que todos y cada uno de nosotros conozcamos actividades como la presente. Muchas gracias.
Bueno, perfecto. Vamos a continuar. En estas diapositivas voy a presentar aspectos generales de la Ley 675 y donde eventualmente encontramos como el objetivo de la persona jurídica el desarrollo de unos principios orientadores, la función social y ecológica de la propiedad, que no es más que la función social de la propiedad privada, la convivencia pacífica, la solidaridad social, muy importante en estos momentos y siempre, el respeto por la dignidad humana, la libre iniciativa empresarial y el derecho al debido proceso. Si segregamos y desglosamos cada uno de estos elementos constitutivos del objetivo de la persona jurídica, sometida al régimen de propiedad horizontal, vamos a encontrar que perfectamente no solamente son principios constitucionales algunos, son principios orientadores de la norma, sino que también son aspectos democráticos y que garantizan diferentes derechos fundamentales para cada uno de los miembros de esta organización social llamada propiedad horizontal. Derechos que, como venía hablando del desorden de nuestra democracia interna, de nuestra democracia en propiedad horizontal, suelen ser violentados o suelen ser desconocidos con bastante frecuencia y con gran regularidad. Sabemos en el estricto sentido de la propiedad horizontal misma que tiene un significado, que tiene un concepto, que ha sido definida en la Ley 675, pero como tal socialmente hablando y en cuanto a su estructura como persona jurídica, debo relacionar que es una organización. No comparto de aquellos que hablan de la propiedad horizontal como empresa, porque contamos con empresas, con organizaciones, con entidades. Y es la propiedad de una organización, la propiedad horizontal, no es una empresa porque no tiene ni eventualmente genera utilidades y beneficios de carácter económico mediante la repartición de las mismas, pero sí reúne gente para administrar unos recursos, tiene una estructura que si bien ha sido interpretada de forma piramidal, no significa que el administrador de propiedad horizontal sea el trabajador y en línea ascendente o en línea jerárquica el consejo y posteriormente el administrador su jefe. Recordemos que el mandato que recibe el administrador de la propiedad horizontal es un mandato de tipo legal y no contractual. Recordemos que los diferentes órganos de dirección y administración se regulan conjuntamente. Que en aquellas propiedades horizontales donde se trae el staff, donde se trae el ajeno, contamos con revisoría fiscal, que es una muy, pero muy valiosa institución de la propiedad horizontal y que debemos entenderla. Parte de la confusión de la democracia que se viene dando en la propiedad horizontal se da en el sentido de que queremos que todo lo que dirige, que todo lo que controla, incluso que todo lo que manda en la propiedad horizontal es un órgano. Y encontramos incluso personas que tienen tanto peso en las comunidades, se hace positivamente, proactivamente, o negativamente, reactivo y tóxico, que lo que ellos dicen direcciona a las comunidades. Vemos que es así también en las democracias y en otras formas de gobierno, pero en este caso, nuestra democracia interna. De ahí que se debe garantizar en el evento de la reunión de asamblea equilibrio y igualdad a todos y para todos.
Si vamos a hablar de una participación de 2 o 3 minutos, que realmente sea una participación efectiva. Pero no aquella dama o caballero, respetando sus argumentos y sus razones, me disculpan ya con el micrófono en mano, pero es que me voy a demorar por lo menos 5 o 10 minutos. No, ya está atentando contra unas reglas de juego claras donde se respeta el derecho por la voz, el uso de la palabra, pero me llegan a desacomodar la democracia, me llegan a desacomodar la igualdad, el equilibrio, la equidad, ante un tipo de conducta que es contraria incluso contra la sana convivencia. ¿O es que acaso pesa más lo que manifieste esa dama que va a tomarse los 5 minutos o aquel caballero que solamente se demoró 1 minuto y medio, pero fue más concreto, fue más conciso, fue proactivo y realmente le aportó a la comunidad? ¿O la dama que se demoró 10 minutos en ataques personales? Y me disculpan, no es este proceso democrático el escenario para intentar martirizarse, para victimizarse. Es el escenario de construcción colectiva donde todos nos vamos a beneficiar de lo que nos pertenece en común y pro indiviso. Es el escenario donde vamos a corregir lo que viene mal y desafortunadamente en algunos casos tomar las acciones de tipo legal que a bien se tenga. Estamos en un análisis de ley 675 claramente democrático, en el cual en esta presentación, que por favor Jorge Enrique, las 2 presentaciones del día de hoy, enviarlas a los correos de quienes se inscribieron, así también como aquellos que por problemas técnicos no lograron inscribirse hoy, hacérselas llegar. Una democracia en el contexto amplio de la palabra que garantiza un derecho de propiedad, señores. Tenemos un derecho de dominio, tenemos una tradición, otros tenedores, otros bajo otras figuras, pero hace parte de la democracia, del orden nacional, que tiene incidencia directa sobre la democracia interna. Y así sea quien le dirijo la convocatoria, así sea quien es solidario, así sea quien le interpongo una respectiva sanción respetando el debido proceso, y también sé de esa forma, garantizando el derecho a la información, a quien le doy respuesta a un derecho de petición, y muchísimo más. Tengo conjuntos donde a través de un propietario solicitan en préstamo el salón comunal, pero es para María, la de 2 conjuntos hacia atrás, y es María la que se está beneficiando de nuestra área común y por indiviso, ya atentando contra la democracia interna que dice, y además la ley, que quienes nos vamos a beneficiar, ¿quiénes somos? Pues los dueños de cada una de las PHs. Ya es diferente que nos encontremos en una propiedad horizontal comercial, que tenga salones de eventos, que tengan auditorios, etcétera, y que se puede beneficiar el que pague, y que eventualmente, tanto legal como contablemente, tiene los pasos, los procedimientos y los estatutos muy claros de cómo proceder en ese sentido. Unos bienes comunes, que si bien es cierto no están incorporados en ese momento físicamente a lo que pensamos que es nuestra unidad privada, los pagamos en ese precio de venta que aceptamos de parte de quien desarrolló el proyecto, de quien lo promocionó o de quien estuvo en la sala de ventas como vendedor y promotor. Firmamos una promesa de compraventa, luego la parte de escriturización, el protocolo, la solemnidad, pero aplaudiendo esa democracia que me dice tiene derecho a tener una propiedad privada, de la cual gozamos, usamos y en muchos casos obtenemos un usufructo y el beneficio para nuestras familias y para nosotros. Es democracia y es una democracia que me dice, gracias a esa democracia del país,
tengo una propiedad privada y voy a ejercer mi derecho en la democracia interna de la propiedad horizontal a través de mi derecho al voto, a través de ese coeficiente de copropiedad que me dice participe votando, ya sea nominal o porcentualmente según el caso. Ese derecho de dominio y de propiedad que me dice se liquidó la persona jurídica y le corresponde esto o le corresponde una obligación en determinada proporción, la del coeficiente. Esa democracia que me permite a mí tomar la decisión si realmente la liquidamos o no la liquidamos. Miren que no he suelto hablar de propiedad privada, de propiedad sobre los bienes comunes y que por eso se habla de un régimen especial de dominio, de una figura sui generis, porque realmente no se da en otro tipo de propiedad y nos permite ejercer nuestros derechos. Hablaba de los órganos de control de la persona jurídica y encontramos y coloqué en la parte inferior derecha el comité de convivencia, que si bien es cierto no es un órgano de dirección, es un órgano que busca a través de la mediación y de la negociación la paz, la tranquilidad, la solidaridad, el buen vivir. Y miren que hace parte del soporte de los 3 órganos de dirección y administración. Carga con asamblea y administrador y soporta en uno de sus costados al consejo de administración, el cual tiene una puerta. Y es la puerta que utiliza el propietario para exigir, porque en muchas oportunidades, desafortunadamente, la comunicación que se da con el administrador no es asertiva, no es completa, tiende a ser una comunicación violenta. Sí, comunicación violenta existe. Y la ventana del administrador. Bienvenidos, mi oficina es de puertas abiertas, mi gestión es transparente y usted democráticamente tiene derecho incluso a preguntar cómo vamos, a presentar un derecho de petición, a presentar una queja y que sea resuelta, a conocer cómo están respetando sus derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho de habeas data, como lo establece la ley 1581 de 2012. El derecho a tener un ambiente sano, porque tenemos nuestras áreas comunes en perfecto estado, porque ya implementamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que determinó si existían riesgos de carácter material que pudiesen afectar la vida de una persona o el presupuesto de la persona jurídica. En el contexto amplio, estamos hablando tal vez de una de las mayores expresiones democráticas en el contexto colombiano. La participación en la propiedad horizontal, los órganos de dirección, los mecanismos de votación y ahí en adelante las actas, los diferentes escenarios son netamente democráticos y participativos. Pero estamos viendo que estamos cerrando muchos de estos espacios, estamos cerrando o impidiendo la participación en buena medida por el desconocimiento y en otras, desafortunadamente, porque estamos ante dictaduras, como muchos las han llamado, y ante conductas arbitrarias. Defiendo la Ley 675 de 2001 y su contenido democrático. Además, que nace de la división tripartita de poderes, nace de la rama legislativa y eventualmente de los debates que se dieron en su momento en Senado y Cámara, y que gracias a esa democracia se intentó unificar y regular de mejor manera la administración de inmuebles sometidos a propiedad horizontal en el país. Esa democracia que sé que nos va a permitir más adelante tomar las mejores decisiones y como en mucha propiedad horizontal se viene dando, pero debemos también dar la lucha para que los actores de lo público escuchen más a las comunidades de propiedad horizontal, más a los administradores. Cuando hablo de las comunidades ya está inmerso
el Consejo de Administración y el Comité, porque normalmente lo elegimos dentro de sus mismos miembros, ¿verdad? Son propietarios. Y atienda este problema. No nos están respetando derechos de carácter democrático, derechos de carácter fundamental, derechos constitucionales. Y se está afectando la misma democracia interna. Democracia que desafortunadamente ha puesto en vilo y en jaque, en términos de orden y disciplina y respeto por la ley, el correcto funcionar o el deber ser del funcionar de la propiedad horizontal. Con bastante dolor, en más de una asamblea, en una reunión de asamblea, he escuchado a personas decir, nosotros somos la ley. Me han mandado hasta Júpiter y a muchos los he visto que los mandan a Júpiter y guárdese la ley donde bien la pueda guardar. Haga lo que quiera, que ya en principio se quiebra la comunicación asertiva, se quiebra la democracia y he visto cómo algunas se asemejan a la época de las dictaduras militares en nuestro continente. Desafortunadamente, llegando a la violencia física, la cual no debe materializarse en ningún escenario. Jorge Enrique y participantes, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente en estos momentos, un gran abrazo a todos. Voy a proceder a dar respuesta a algunas preguntas o inquietudes y dejamos el tema abierto a posibles futuras capacitaciones, a complementar la información y al contacto que pueden tener con RCI Inmobiliarios a través de la página de Facebook de RCI Inmobiliarios y a través del YouTube channel de RCI Inmobiliarios, el cual creamos hace bastante tiempo, pero que realmente en los últimos días hemos puesto a funcionar. Suscríbanse y a través de los diferentes canales de comunicación internos, sin costo alguno, el equipo y todas aquellas entidades que vienen colaborando con este gran proceso a nivel nacional, en la medida de lo posible y mientras Dios lo permita, les daremos apoyo y respuesta a sus inquietudes. Muchísimas gracias.